Buenas tardes a todas. Vamos a iniciar con esta penúltima sesión del capítulo de enfermería, específicamente en trasplante renal pediátrico. Y bueno, está con nosotros la doctora Mara Medeiros Domingo, presidenta de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, la cual le voy a dar el uso de la voz para que nos dé el inicio y la apertura de la sesión. Adelante, doctora, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, licenciada Muñoz. Pues es un gusto estar aquí con este nuevo tema del capítulo de enfermería y con un tema pediátrico. Cedo la palabra a la licenciada Zulem Piña. Gracias, doctora Mara. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del capítulo de enfermería de la Sociedad Mexicana de Trasplantes. Nuevamente tenemos el honor de escuchar a la enfermera especialista en nefrología Adriana Vázquez Sánchez, quien es especialista en enfermería infantil y maestra en administración de hospitales. Actualmente funge como jefa de servicio de nefrología. Y el día de hoy la escucharemos con un tema para darle continuidad al tema de la sesión pasada, que es intervenciones de enfermería en el transoperatorio de paciente pediátrico en trasplante renal. Adri, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Te cedemos la palabra. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a empezar con el tema. Este es la continuación de todos los temas anteriores. Si alguien no vio las sesiones anteriores o tiene alguna duda, pues no dude en preguntar, porque hay cosas en que me las voy a saltar o las voy a dar por vistas, pero si tienen duda, pues no hay problema, me pueden preguntar y seguimos en el desarrollo del tema. Pues como introducción, y como hemos venido escuchando y como le hemos venido diciendo, pues el trasplante renal en pediatría actualmente es el tratamiento de elección. ¿Por qué? Porque este trasplante pediátrico no solamente va a asegurar la eliminación de los elementos azuados, como lo hace la diálisis, la hemodiálisis. El trasplante renal va a establecer la función renal, pero aparte va a asegurar un correcto desarrollo del estado ponderal, social y psicointelectual del niño. Nos dicen los artículos, y como lo hemos visto ya en la clínica, el injerto procedente de donante vivo ofrece unas claras ventajas particulares en los niños. El hecho de que la cirugía puede ser programada hace que se realice en circunstancias óptimas, a comparación del donante fallecido, que cuando se procura un injerto de un donante fallecido, pues se trabaja con prisas, en ocasiones no se hacen las valoraciones como es con el tiempo precavido, con la prevención de complicaciones, y pues el tiempo de preservación del injerto es más corto a comparación de un donante fallecido, que puede ser hasta 12, 18 horas en isquemia fría. La compatibilidad inmunológica entre el donante y el receptor pues va a favorecer la supervivencia del injerto. Ya les mencionábamos anteriormente que el principal donador o más bien el donador ideal en el niño pues son mamá o papá. Que un donante fallecido pues tiene compatibilidad, pero no es tan segura como en el del donador vivo. Nosotras como enfermeras, pues vamos a acompañar durante todo este proceso, directa e indirectamente a nuestros niños. ¿A qué me refiero indirectamente? Aunque no participemos como tal del equipo multidisciplinario en el protocolo, vamos a ser parte fundamental. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a intervenir clínicamente, sino psicológicamente, emocionalmente con el niño. Nosotras como enfermeras, pues damos apoyo emocional a nuestros pacientes. Y los pacientes del médico a la enfermera, pues tienen más confianza o se acercan más a nosotras. Entonces, pues enfermería va a intervenir en todos estos ámbitos, desde el protocolo hasta que se egresa ya trasplantado el paciente. El objetivo durante el transoperatorio para el equipo multidisciplinario es mantener el equilibrio hemodinámico del paciente. Este debe ser estable. ¿Por qué? Es fundamental mantener una volemia adecuada para conseguir una buena perfusión del injerto, evitar el retraso de la función del injerto y minimizar el riesgo de trombosis del mismo.
Entonces, mientras estamos en el quirófano, mientras estás realizando la cirugía, todos debemos de estar enfocados a mantener el equilibrio hemodinámico del paciente, ya sea como enfermera quirúrgica, como enfermera circulante. Todos tenemos el objetivo de mantener el equilibrio hemodinámico para preservar y para poder mantener la función, la perfusión del injerto. Con respecto a lo que previo al trasplante, nosotros en el servicio de nefrología, previo a bajar al paciente, iniciamos con la inmunosupresión. Y si es que no se da el tiempo en un donante fallecido, pues se inicia en preanestesia. ¿Qué vamos a hacer? Ya nos mencionaban anteriormente en la sesión de los inmunosupresores, los anticuerpos monoclonales. ¿Qué es la finalidad de estos inmunosupresión pretrasplante? Es evitar el rechazo hiperagudo. En la actualidad este rechazo, pues ya gracias a que ya existen medicamentos inmunosupresores de alto espectro, podría decirse así, pues ya no es tan común. Se van a utilizar dos comúnmente en pediatría, que son los anticuerpos monoclonales y los anticuerpos policlonales. Previo al trasplante, se puede utilizar el monoclonal. Este es para pacientes con bajo riesgo inmunológico, es decir, que no están sensibilizados, que es su primer trasplante. ¿Cuál es el medicamento ideal? El basiliximab. Este se calcula a 10 miligramos en los niños con peso menor a 35 kilogramos y 20 miligramos en los niños que pesan mayor a 35 kilogramos. Este se diluye en 50 mililitros de solución glucosada al 5% y se pasa en 30 minutos. Esto es previo al ingreso del quirófano. Nosotras como enfermeras, ya que estamos dentro del quirófano, nuestra obligación es revisar que ya se le haya pasado ese medicamento. En nuestro checklist, en nuestro tiempo fuera, debemos de tener presente que se le haya pasado ya el inmunosupresor. Si no, no podemos proceder al trasplante. Y la otra opción son los anticuerpos policlonales. Estos se utilizan en pacientes de alto riesgo inmunológico, es decir, en pacientes que ya están retrasplantados, que tienen un alto riesgo inmunológico, que están sensibilizados. Se usa principalmente la timoglobulina, que se calcula 1.5 miligramos por kilogramo día. Entonces, como les decía, no podemos empezar la cirugía de trasplante si alguno de estos dos inmunosupresores, dependiendo del paciente, no se haya ya pasado. Si no tiene estos inmunosupresores, no podemos proceder a la cirugía hasta que se hayan pasado, porque si no, no vamos a tener un alto riesgo de que ese injerto se pierda. ¿Qué otros medicamentos tenemos de tener en cuenta? El ácido micofenólico o el mofetilmicofenolato. Desde un día anterior, desde las 8 de la noche del día anterior, en pacientes con donador vivo, se va a pasar una dosis. Y posteriormente, a las 8 de la mañana, se va a pasar una segunda dosis y ya va a pasar a el trasplante. Este medicamento igual es un inmunosupresor, ya nos los habían mencionado anteriormente. Igual, si no se ha pasado este medicamento, no podemos proceder. Y pues un esteroide, que es la metilprednisolona, que se va a calcular a 10 miligramos por kilogramo. Se va a pasar antes de despinzar el pedículo vascular. Ya debemos de tenerlo preparado, debemos estar listos en cuanto nos los pidan, tenerlo ya preparado. También vamos a tener preparado mannitol al 20%, 1 gramo por kilogramo de peso, se calcula así, y se va a pasar en 20 a 30 minutos y se va a empezar a infundir cuando se inicia la anastomosis. Ya debemos estar listos, ya debemos ver que el mannitol lo tenemos ahí, que tenemos la suficiente cantidad para pasar. Y en caso de que no hubiese, pues vamos a una alternativa es albúmina, que van a calcular 1 gramo por kilogramo dosis.
Y también vamos a tener a la mano furosemide. En caso necesario, en caso de que no haya uresis, pues se va a pasar un bolo calculado de 1 a 3 miligramos por kilogramo. Entonces, todos estos medicamentos también debemos de asegurarlos antes de que entre nuestro paciente al quirófano, tenerlos a la mano, tenerlos listos y prepararlos con la debida precaución. Los cuatro que mencioné al final, estos se pasan IV, entonces debemos de preparar nuestros medicamentos con la asepsia correspondiente. Recordemos que nuestro paciente va a estar ya inmunosuprimido, va a tener alto riesgo de infección. Vamos a ver más adelante que nuestro paciente ya post-trasplantado, pues tiene alto riesgo de infección. Y muchas infecciones, si nosotros no tenemos la debida precaución en preparar los medicamentos, pues las vamos nosotros a inducir en el momento de infundir esos medicamentos. Entonces, debemos de tener siempre presente que los medicamentos se deben de preparar con tiempo y con la debida asepsia necesaria. Ahora vamos a ver que hay diferentes técnicas de cirugía durante el trasplante. Esto va a depender, pues, de la edad del niño. Recordemos que en pediatría siempre vamos a ver peso, talla, superficie corporal. Igual aquí, siempre vamos a depender de la edad y el peso de nuestros pacientes. La ubicación habitual del injerto renal es heterotópica, es decir, en la cavidad abdominal, en la fosa ilíaca. Preferentemente siempre va a ser en la derecha. Hay otra que se llama ortotópica, que es en la región de los riñones nativos, es decir, en la ubicación anatómica del riñón. Pero esa, al menos a mí no me ha tocado ver que la hayan hecho en el hospital. Y los vasos del injerto se van a anastomosar a los vasos abdominales del receptor. En niños mayores se van a anastomosar a los vasos ilíacos externos, en niños pequeños a vasos ilíacos comunes, y en los niños muy pequeños al segmento terminal de la aorta y de la cava. Esto va a depender de la edad y de la superficie corporal de nuestro paciente. Recordemos que los niños de enfermedad renal o con enfermedad renal no tienen un buen desarrollo en cuanto a estatura, talla, peso. Podemos ver un niño adolescente y nosotros a simple vista vamos a ver que está en la edad escolar por el desgaste energético proteico de la misma enfermedad. Nuestros niños no se desarrollan de acuerdo a la talla y a las medidas de talla y peso de su edad correspondiente. Aquí vamos a ver, bueno, aquí se ve en la imagen cómo el riñón se ubica en la fosa ilíaca derecha. Casi siempre se coloca el injerto en forma extraperitoneal cuando el peso del receptor sea superior a 20 kilogramos. Cuando nuestro paciente pese mayor a 20 kilos, esta es la forma, esta es la ubicación anatómica donde va a quedar el injerto. Las anastomosis vasculares se realizan a los vasos ilíacos o hipogástricos, incluso a veces a la aorta y vena cava inferior. Se van a realizar en forma terminolateral, nos les está enseñando ahí la imagen, hasta está simulando, nos está poniendo aquí la fosa ilíaca y nos está poniendo aquí el injerto para que tengamos una idea de cómo se ve o cómo queda anatómicamente el injerto, que es muy importante que nosotros como profesionales sepamos identificar, sepamos decirle a los familiares, porque es lo primero que te preguntan, que si los riñones, le van a quitar los riñones nativos y ahí mismo le van a poner el riñón nuevo, así te preguntan. Entonces, no, es explicarles que se les va a poner en la región del abdomen, a la altura de la fosa ilíaca, y que va a estar fuera del peritoneo. Nosotros les digo que las mamás, los niños se acercan a nosotras enfermeras a preguntar sus dudas. Entonces es muy importante que sepamos explicarles y decirles lo que es. Y en los niños con peso inferior a 10 kilos, es mejor colocar el riñón intraabdominal, es decir, detrás del ciego y del colon ascendente. Aquí se va a realizar una laparotomía media infraumbilical
y se van a disecar aproximadamente 4 centímetros de la vena cava y la aorta. Y el clampaje de los vasos se hace de forma parcial. Como son vasos grandes, pues nada más es de forma parcial para que continúe la circulación. Y estas se realizan de forma terminolateral. Aquí las estamos observando. Y primero la venosa, primero hacen el clampaje de la venosa y posterior se hace el arterial. Se va a vigilar durante todo este proceso, cuando se hace esta técnica, se va a vigilar la respuesta del receptor en el tiempo del clampaje y desclampaje vascular. Vamos a decir, vamos a estar monitoreando todo el tiempo nuestros signos vitales, todo el tiempo la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, aunque esté el anestesiólogo, esté a cargo del monitor y él está viendo por default los signos, está midiendo o está observando la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, nosotras enfermeras también debemos estar al pendiente. Es muy importante trabajar en equipo en este tipo de cirugías, pues porque estamos poniendo en peligro la vida de 2 personas, tanto del donador vivo como del niño, del receptor. Entonces es muy importante la valoración de los signos vitales, estar viendo si está disminuyendo la tensión arterial. Una tensión arterial baja en un paciente que está siendo trasplantado, pues va a disminuir la irrigación del injerto. Y eso nos va a ocasionar complicaciones a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es la anastomosis o a qué se difieren con la anastomosis? Son los vasos del injerto, se anastomosan a los vasos abdominales, es decir, la anastomosis es la unión, aquí lo estamos observando, es la unión de las arterias y las venas a los grandes vasos. En niños mayores a los vasos ilíacos externos, en pequeños a los vasos ilíacos comunes y en muy pequeños al segmento término lateral aorta y cava. Aquí es muy importante el anastomosis. Las personas o los que me están escuchando que han o les ha tocado atender a pacientes post-trasplantados, siempre les van a decir cuidado con la anastomosis, hay que cuidar la anastomosis. En niños muy pequeños y que recibieron un injerto de un adulto, debemos de tener mucho más cuidado, van a quedar en reposo absoluto y los vamos a mover en bloque. ¿Para qué? Para evitar que se pierda la anastomosis. Si se pierde la anastomosis, pues ese injerto también se pierde. La anastomosis es la unión de los vasos del injerto a los vasos del receptor. También el uréter se anastomosa a la vejiga. El uréter de este injerto se va a anastomosar a la vejiga del receptor, ya sea con un mecanismo antirreflujo o sin él. Y se dejará siempre una sonda vesical durante un mínimo de 7 días post-trasplante. Y habitualmente también dejarán un drenaje en el lecho quirúrgico, lo que conocemos comúnmente como el Penrose. Debemos de tener cuidado o vamos a manejar con cuidado tanto la sonda vesical como el Penrose. En cuanto a la sonda vesical, pues ya sabemos todo el manejo de esta zona, al movilizar a nuestro paciente, el no subirla más arriba de la cintura para evitar un reflujo, o si está dentro de las posibilidades, pues pedirle a los familiares que compren una sonda vesical, un Cistoflo antirreflujo para evitar infecciones. Y del Penrose, pues es igual, vamos a estar valorando desde el inicio hasta que se le retire, todo el tiempo vamos a estar valorando su drenaje, las características, si aumenta, disminuye, si cambia de color. ¿Por qué? Porque en ocasiones pues tenemos complicaciones y pues puede haber urinomas, puede haber fístulas y pues puede empezar a drenar por el Penrose pues la orina y disminuirla en la sonda vesical. Entonces, debemos de tener muy en cuenta todo lo que nuestro paciente se le va colocando, con lo que nuestro paciente va a salir de quirófano. Nosotros debemos de estar todo el tiempo al pendiente. Aquí no se trata de que voy a verlo cada 2 horas o cada 3 horas o le sumo la uresis de 2, 3 horas. Aquí no, aquí es exactamente por hora. ¿A qué se refiere cuando decimos isquemia caliente? Esto hace referencia
al tiempo que transcurre entre el fallo circulatorio del donante y el inicio de la perfusión preextracción del órgano. En caso del donante fallecido con muerte encefálica, este tiempo es de 0 minutos. En la donación de un donante vivo, si la nefrectomía es por laparotomía abierta, se suele decir que es menor a 1 minuto, mientras que la extracción laparoscópica es mayor. En general, no se debe tardar más de 5 minutos con isquemia caliente en un injerto. ¿Y qué se refieren a la isquemia fría? La isquemia fría, pues, es el tiempo en el que el órgano es preservado en frío y abarca desde el inicio de la perfusión preextracción del órgano hasta que finaliza la anastomosis vascular y se revasculariza el injerto. Es decir, desde que cuando extraen el injerto del donante, pasa a una que le llaman cirugía de banco con custodiol. Esa cirugía de banco, así se llama, es revisar que el órgano no tenga ninguna alteración, ninguna fístula, que esté permeable, le van a perfundir para eliminar todos los restos de sangre que tiene. Y una vez que está listo, pues ya lo anastomosan al paciente receptor. Una vez que se revasculariza, es decir, que empieza ya a irrigarse con la circulación del receptor, es cuando termina la isquemia fría. Esta se recomienda que sea menor a 24 horas. Es decir, en un trasplante de donador fallecido, ahí es donde sí la isquemia fría es prolongada. Es donde vamos a tener hasta 12, 18 horas, 20 horas de isquemia fría, en lo que procuran al órgano, en lo que toman las muestras para ver si son compatibles o no son compatibles, esto compatibilidad, para ver quién es el que tiene mayor compatibilidad con ese injerto. Mientras pasa todo ese tiempo, pues el órgano se mantiene en frío. ¿Y qué pasa? Su prolongación condiciona un daño tisular que aumenta el riesgo de disfunción precoz del injerto, que se llama función retardada del injerto, y una disminución de la supervivencia, es decir, a largo plazo este órgano no va a tener la misma supervivencia de un donante fallecido, donde la isquemia fría es de minutos a horas. Esto también depende mucho. En ocasiones dice, el paciente se trasplantó hace 2 años y ya perdió el injerto, pero pues hay que ver todo lo que viene desde atrás, desde si fue de donador fallecido, cuánto tiempo tuvo de isquemia, cuánto tiempo tardó en funcionar ese riñón, si tuvo función retardada del injerto, si tuvieron que utilizar todavía diálisis post-trasplante. Todo eso conlleva a valorar la supervivencia de un injerto. No nada más es porque el paciente no se tomó los inmunosupresores o tuvo una infección, o no, viene desde el donador fallecido, desde cómo se cuidaba el donador fallecido, si tenía alguna patología, desde los tiempos de isquemia, es como vamos a poder valorar o vamos a poder decir que ese injerto, pues sí tuvo una supervivencia alta o baja. Otra vez, el control hemodinámico. Se lo repito porque es nuestro objetivo el control hemodinámico. Vamos a mantener la presión venosa central entre 14 y 17 centímetros de agua. Debe estar elevada. ¿Por qué? Sobre todo en lactantes y niños pequeños que reciben un riñón de donador adulto para asegurar la perfusión adecuada del injerto. Ya se los había mencionado antes. Si nosotros tenemos una alteración hemodinámica, pues nuestro injerto no va a estar bien perfundido. ¿Y qué va a pasar? Pues va a tener isquemia, va a tener función retardada del injerto y pues va a tener una menor supervivencia. Es por eso que yo les hago hincapié en el control hemodinámico. Nosotras enfermeras que estamos en el transoperatorio debemos de estar al pendiente, debemos de valorar a nuestro paciente y pues ser un aviso, tener una alerta. Está bajando la presión arterial, está subiendo la frecuencia cardíaca, la PVC está bajando. Entonces debemos estar muy hábiles y muy atentas a todo lo que está sucediendo en el quirófano.
¿Por qué? Porque de eso va a depender la supervivencia de ese injerto. Y pues ya en el posoperatorio inmediato, sabemos que el paciente no pasa inmediatamente ya sea a la terapia quirúrgica, en el caso de nuestro hospital infantil. En ocasiones pasa directamente al área de trasplante renal, al área de nefrología. Entonces, pues, en lo que llegan por nuestro paciente, en lo que es trasladado, nosotros debemos de continuar con el posoperatorio inmediato. Es no negarnos, no se vale decir, a mí no me toca, eso ya les toca ya en piso. No, debemos de estar siempre dispuestos. ¿Por qué? Porque es un injerto y les vuelvo a recordar, estamos poniendo en peligro 2 vidas, donador y receptor. Les menciono más de donador vivo, pues porque sabemos que en México no existe la cultura de donar, entonces son muy pocos los trasplantes cadavéricos de donador fallecido, a comparación de los trasplantes de donador vivo relacionado. Nosotros tenemos más población de donador vivo relacionado. Entonces, pues debemos de procurar de preservar ese injerto. Ese paciente en el posoperatorio inmediato, pues lo vamos a tener con reposo en cama, con la cabecera a 30 grados. Oxígeno. Aquí nos menciona que por catéter nasal, pero ya saben, eso depende de cada paciente. Vamos a valorar el estado del paciente y podemos progresarlo a catéter nasal o dejarlo con mascarilla, dependiendo de las necesidades de nuestro paciente. Aquí lo dice ahí así porque el protocolo lo menciona así, pero realmente es de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente. Signos vitales cada 15 minutos por 4 horas, es decir, aunque ya haya acabado la cirugía, yo, enfermera del transoperatorio, voy a seguir con estas líneas, tomarle cada 15 minutos los signos vitales. A lo mejor no me toca ya cada 30 minutos, que es después de cada 15 minutos las primeras 4 horas y posterior cada 30 minutos hasta la estabilización del paciente y posterior cada hora por 24 horas, al menos en el trans. Me va a tocar cada 15 minutos estar valorando, estar vigilando que no se me hipertense o no se me hipotense mi paciente. Temperatura inmediatamente y después cada hora. ¿Por qué? Porque no debo una temperatura baja, mi paciente va a tener vasoconstricción. ¿Y qué va a ocurrir cuando hay una vasoconstricción? Pues va a disminuir la perfusión del injerto. Recordemos que es un órgano de mayor tamaño para nuestros pacientes pediátricos, puesto que es de adulto, entonces debe de estar bien perfundido. Cualquier alteración en los signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, pues disminuye la irrigación, la perfusión del injerto. Y las primeras horas es vital que nuestro paciente esté hemodinámicamente estable. Y igual, la presión venosa central se la vamos a checar cada hora por 24 horas. También esto no es específicamente cada hora, dependiendo de las necesidades de nuestro paciente, de las complicaciones que tenga nuestro paciente en su momento. A lo mejor no es cada hora, puede ser cada media hora, cada 15 minutos, dependiendo las necesidades del paciente. Pedir volumen de orina cada hora. Aquí yo les mencionaba anteriormente, les vuelvo a hacer hincapié. Es muy importante estar vigilando el volumen de orina cada hora. También es importante desde que se despinza y que empieza la irrigación del injerto, ver si orina nuestro paciente los primeros minutos. Eso es muy importante. Por eso les mencionaba que también debemos de tener a la mano o debemos de tener preparado furosemide. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente no orina inmediatamente, pues pasarle bolos de furosemide. Lo ideal es que orine inmediatamente. Y pues va a estar en ayuno hasta nueva orden. ¿Qué es lo que vamos a llevar a cabo en la monitorización post-trasplante? Es primordial controlar la situación hemodinámica del receptor, asegurando el control estricto del balance hídrico y de la diuresis horaria. ¿Qué nos va a decir si no está orinando? Que hay algún problema con el injerto. Vamos a quedarnos así con esto. Si mi paciente deja de orinar, aguas. Hay una complicación por ahí que yo debo detectar y avisar inmediatamente. Conseguir la volemia adecuada asegura la correcta perfusión del injerto, disminuyendo el riesgo de función retrasada y trombosis del injerto. Era lo que les mencionaba. Alguna alteración en los signos vitales, pues me va a disminuir la volemia.
siempre debemos de tener los signos vitales estables, o pues por haber sido cirugía mayor, pues me está indicando que hay un problema de volemia. Ya les mencionaban en la del pre-trasplante, que pues debemos de tener, o va a haber solicitudes, nuestro paciente va a estar con ya paquetes globulares para transfundir. Debe de estar tipado y cruzado por si se llegasen a necesitar. Estos, los eritrocitos que se vayan a necesitar transfundir, pues deben estar radiados. Eso lleva un proceso de media hora aproximadamente. No es voy a banco de sangre y me lo dan, sino hasta que se avisa a banco de sangre que sí se van a utilizar esos paquetes para el paciente post-trasplantado. El de banco de sangre sabe que deben de ir radiados. Entonces lleva cierto tiempo. Debo de estar por eso al pendiente si mi paciente va a necesitar alguna transfusión para pedirlo con tiempo y no llegar a una complicación mayor. El control de la presión arterial debe mantenerse en las percentilas 90-95 del rango de normalidad para garantizar la perfusión del injerto. Tal vez se escucha redundante, pero lo primordial es la perfusión del injerto para que ese injerto funcione adecuadamente. La cuantificación y reposición de las pérdidas por drenaje del lecho quirúrgico. Si se objetiva un aumento de estas, debemos valorar la existencia de una complicación como sangrado, fístula urinaria o linfocele. Todo el tiempo no es, en este caso, es checarlo igual, horario. Y ya cuando estemos, nos los van a mencionar posteriormente, cuando estemos en piso, pues igual, no es, me dedico a todo lo demás y hasta el final le voy a drenar lo que del Penrose, o voy a observar las características del drenaje del Penrose. No, es por hora, las primeras 24 horas, las primeras 48 horas, dependiendo igual de las características del paciente. Aquí debemos estar todos, bueno, siempre al pendiente de que esté en correcto funcionamiento nuestro trasplante y pues si se llegase a ver complicaciones, pues identificarlas oportunamente. El volumen urinario. ¿Por qué el volumen urinario? Pues es la forma, la primera forma o el primer signo de darnos cuenta de que puede haber ahí un problema. Nuestro paciente debe de estar orinando por hora, y ya les había mencionado antes, yo enfermera que estoy con ese paciente, voy a cuantificar por hora la uresis del paciente. No voy a dejar que se acumule 2 horas, 3 horas y después la divido. No, aquí no es válido. Me voy a dar el tiempo, ¿por qué? Porque es una de las intervenciones primordiales y prioritarias en el trasplante renal. El volumen urinario. Vamos a decir que ese paciente está en oliguria cuando la caída del volumen urinario es a menos de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora. Es decir, si mi paciente pesa 20 kilos y está orinando 10 mililitros por hora, ese paciente está en oliguria y me está diciendo algo. Ese volumen urinario me está diciendo que por ahí hay una complicación. Si yo lo dejo que se junte y a lo mejor son 30, 40 mililitros a las 3 horas y lo divido, pues aún así tengo problemas porque ya dejé que pasaran 3 horas de que mi paciente no está orinando. También debemos de tomar la densidad urinaria, observarla, y si está indicando que está concentrada, que está de 1012 a 1015, pues igual nuestro paciente está teniendo alguna complicación, nos está diciendo que está deshidratado. Si nuestro paciente recién trasplantado está deshidratado, pues volvemos a lo mismo, la irrigación del injerto va a disminuir. Si ya me di cuenta que mi paciente está oligúrico y que tiene una densidad urinaria alta, pues voy a avisar al residente de nefrología, pero también yo debo de saber que pues se le debe pasar un bolo de solución salina al 9%. Lo van a calcular de 10 a 20 mililitros por kilogramo por hora. Se le avisa al residente, pero yo ya tengo lista mi solución para pasarle ese bolo. ¿Por qué? Porque aquí el tiempo es primordial. Recuerden que estamos
con un injerto que ya puso en riesgo la vida del donador y que está de por medio de nuestro receptor. Aquí van 2 personas que pongo en riesgo. Si la liguria es persistente después de 2 bolos de solución salina, a pesar de la PVC mayor de 6 a 8 centímetros de agua, pues vamos a administrar furosemide. Este furosemide nos los van a indicar a 1 miligramo por kilogramo dosis. Y pues puede repetirse hasta 3 veces en un periodo de 24 horas. Ya en este caso de que si el paciente se mantiene oligúrico, pues ya nos van a indicar que lo llevemos a un ultrasonido renal, a una prueba de imagen, para ver si ya no hay, si hay alguna complicación mayor y pues actuar a su debido tiempo. Pero nosotras enfermeras que estamos con el paciente directamente, debemos de informar sobre la uresis. A veces pues es difícil, ¿no?, que tengamos que cuantificar drenajes. No es por menospreciar, pero hay hospitales en donde todavía se trabaja por funciones y está la enfermera general, la enfermera especialista y la enfermera auxiliar. Y la enfermera auxiliar es la que cuantifica el volumen urinario. Pero pues si no tenemos los conocimientos básicos, en este caso de intervenciones en el trasplante renal, pues solamente lo vamos a anotar y nos vamos a percatar de que ahí hay un problema. Entonces sí tenemos que estar muy al pendientes del volumen urinario de un paciente post-trasplantado. Puede haber algunas complicaciones quirúrgicas. Yo lo más les voy a mencionar las complicaciones precoces, que son inmediatamente de post-cirugía. Puede haber una trombosis vascular. Esta es la más grave porque tendría que pasar nuestro paciente otra vez a quirófano para tratar de solucionar el problema. Puede haber la presencia de hemorragia, que esta puede causar o cursar con una alteración hemodinámica. También debo de saber estabilizar e identificar que mi paciente tiene una hemorragia. Aquí el protocolo de trasplante nos dice que a las 3 horas post-trasplante se toman muestras del laboratorio, dentro de eso una biometría hemática para ver la hemoglobina si no ha disminuido, pero pues no me voy a esperar a que tomen esa muestra y saber los resultados. Simplemente pues lo podemos ver por medio de la valoración de signos vitales. Ustedes saben que los signos vitales son fundamentales. Los signos vitales, nosotros sabiéndolos interpretar, pues identificamos miles de riesgos. El linfocele suele ser asintomático, su diagnóstico es ecográfico y el análisis del líquido permite distinguir del urinoma. En caso de que se presente pues ya va a ser posterior, ya hayan transcurrido unos días. También se puede ver la fístula urinaria, urinoma, que es una complicación grave de aparición precoz. El diagnóstico o sospecha de este es por ecográfico y la exploración con contraste, que va a servir para su confirmación. Y la hidronefrosis del injerto. Esta puede ser precoz o tardía y el diagnóstico inicial es por ecografía y su tratamiento dependerá de la causa de su origen. Estas son las complicaciones quirúrgicas que puede presentar el paciente. No siempre las hay, afortunadamente son raros los casos que llegan a presentar algún tipo de complicación. Y les decía que también aquí, mientras estamos en quirófano, nosotros podemos prevenir complicaciones o también las podemos propiciar indirectamente. Les decía, desde que nuestro paciente ya está inmunosuprimido, ya entra inmunosuprimido a la cirugía. Y si nosotros no tenemos la correcta asepsia para preparar los medicamentos, si cometemos algún error en los campos estériles, pues vamos a propiciar que haya una infección. Esa infección no se va a manifestar en el quirófano, se va a manifestar ya el paciente estando en el área de hospitalización. Y pues un paciente post-trasplantado, inmunosuprimido, con una infección, pues también estamos poniendo en riesgo tanto la vida del paciente y pues también la función del injerto. Pues como conclusiones tenemos que el resultado del trasplante renal en niños ha progresado notablemente en las últimas décadas.
la mortalidad del niño trasplantado es menor del 5%. El pico de mortalidad más elevado se presenta en el primer año post-trasplante. Y este resultado de que ha progresado la sobrevida de nuestros pacientes, pues es que gracias a que el equipo multidisciplinario trabaja en conjunto, tanto enfermeras, médicos, cirujanos, psicólogos, nutriólogos, anestesiólogos, trabajamos en conjunto. Yo les mencionaba que cuando hay un trasplante de donador fallecido, pues llegan al hospital, llegan los receptores, y no es uno o dos, a veces llegan hasta 6, 7 posibles candidatos. A estos niños hay que tomarles muestras, hay que policultivarlos, y al final te dicen, son 2 pacientes o un paciente dependiendo, y inmediatamente quieren que entren a quirófano. Pues debemos de dar nuestro tiempo, debemos de valorarlos, y pues desde bañarlos, se bañan con toallas de clorexidina. ¿Para qué? Para evitar posibles infecciones, hacerles aseo bucal, para evitar posibles infecciones. Entonces, nosotros, enfermeras, nos encontramos desde el protocolo de trasplante. Yo les mencionaba cuando dimos la clase de protocolo de trasplante, les mencionaba que debemos de sacar siempre del error a nuestros familiares y a nuestros niños, pues ellos piensan que el trasplante renal es la cura de la enfermedad renal crónica terminal. Y realmente nosotros profesionales sabemos que eso no es así, que el injerto sí le puede llegar a durar hasta 12 años, 10 años o más años o menos años, y que pueden llegar a otra vez a recurrir a la diálisis o la hemodiálisis. Entonces, desde ahí debemos de concientizar a las mamás de que no es la solución ni la cura. Hay pacientes que se complican y que recurrentemente se encuentran hospitalizados ya post-trasplantados. Continuamente están siendo hospitalizados. Entonces, sí me ha tocado escuchar que dicen las mamás, pues estábamos mejor con la diálisis porque casi no veníamos. Y ahora que está trasplantado, venimos seguido. Entonces, si ese paciente no estuvo bien valorado desde un protocolo de trasplante o no se le explicó a la mamá que también tiene riesgos ese trasplante y que puede tener recurrentes hospitalizaciones durante el primer año de vida, como lo dice aquí, durante el primer año de post-trasplantado, pues tiene un alto índice de mortalidad del paciente. Tiene en lo que se ajustan los inmunosupresores, en lo que el niño se acostumbra a una nueva forma de vivir. Se les menciona que recién trasplantados pues no pueden tener vida social activa. Es decir, van a estar aislados en su casa los primeros 3 meses. Hay quienes lo cumplen, hay quienes se les hace fácil y no llevan a cabo esa indicación y pues ya regresan con alguna alteración. Se les dice igual que no consuman o que no coman alimentos en la calle o alimentos chatarras o alimentos procesados, que tiene que ser todo preparado en casa. Y a quien no lo cumple, pues ya regresa con diarrea, regresan con un choque hipovolémico por diarrea o con algún tipo de infección por no llevar a cabo todas las indicaciones. Entonces, nosotras como enfermeras, desde el que inicia el protocolo de trasplante, vamos a estar activamente dándole enseñanza a nuestros pacientes y al cuidador primario, mamá o papá. Vamos a estar explicándoles qué es el trasplante renal, para qué son los inmunosupresores, cuáles son los inmunosupresores más comunes. Aquí pues les mencionaba el micofenolato. O han de estar con la duda de que por qué solamente mencioné el micofenolato, porque no mencioné tracolimus, no mencioné inhibidores de la calcinurina. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, como ya lo habíamos escuchado anteriormente, se indican hasta que baja la creatinina. Entonces, como yo les estoy hablando de transoperatorio, en el transoperatorio no se llevan a cabo la administración de tracolimus o de ciclosporina. Eso es ya posterior a que se toman. Yo les mencionaba que a las 3, 4 horas van a tomar muestras. Ahí van a ver si ya está bajando la creatinina, pues ya van a indicar
el siguiente inmunosupresor, ya sea tracolimos o ciclosporina, dependiendo de cada paciente. Y pues igual, seguirles pues a nuestros niños ya que están una vez en el transoperatorio y que ya los despertaron de la anestesia, pues también controlarles el estrés, darles un apoyo emocional, brindarles estabilidad emocional, que eso también va a ser muy importante. Sabemos que la presión arterial, los signos vitales, pues se alteran igual con el estrés. Los niños pequeños, pues despiertan y van a buscar a la mamá. Entonces, pues darles una mano, darles un apoyo, un abrazo, una palabra de aliento a esos pequeñitos para que se tranquilicen, es de suma importancia. A lo mejor a veces tenemos mucho trabajo, pero si nuestros pacientes se encuentran solos, no tienen a su mamá o a su papá, a quien les da su seguridad, pues nosotras enfermeras debemos de ser su seguridad. Una palabra de aliento, una caricia, no nos lleva más de 5 minutos, créanme, y nuestros niños se van a sentir bien y vamos a estar apoyando y vamos a estar dando un soporte al estado hemodinámico, que es lo principal durante el transoperatorio. Mantener el estado hemodinámico para que ese injerto a un futuro pues tenga una buena preservación, tenga un buen desarrollo de sus funciones y pues esos niños puedan ganar peso, talla, puedan insertarse a una escuela, a una vida social casi normal, como lo deben de hacer los niños. Los niños deben de jugar, estudiar, desenvolverse en un medio social. Y pues esto es todo durante nuestra sesión de el transoperatorio del trasplante renal. Adriana, excelente tu presentación. Bueno, la doctora Mara Madeiro se acaba de retirar ahorita, tuvo algo ahorita prioritario y seguramente igual quería platicar contigo sobre esta presentación. Nomás nos deja dicho que excelente, que brillante como siempre, Adrianita. Y bueno, yo lo que igual te podría comentar, nos acabas de dar muchos tips, sobre todo en la parte pediátrica, porque nosotros, bueno, las que vemos la parte adulta y sobre todo no vemos con detalle todos estos tips y detalles que nos acabas de brindar con tu experiencia. Definitivamente sí yo veo cosas muy prioritarias para los pequeños. Y bueno, gracias por compartir. Y voy a darle la palabra a la licenciada Anita Maldonado para que nos conduzca las preguntas y comentarios que ya tenemos por el chat. Adelante, Anita. Sí, gracias. Bueno, tenemos saludos desde Uruguay con María Soledad. También tenemos de Benita que te informa que es muy valiosa la información que les acabas de dar. Y por parte de Laura Casasola, nos comenta que es un arduo trabajo multidisciplinario para llevar al éxito el trasplante. Así que es súper importante el trabajo en equipo. Gracias por la presentación, muy completa y felicitaciones. También por parte de Carolina Muñiz, felicidades a la maestra, es muy importante el tema y didáctica la información. Tenemos saludos desde Ecuador con Lucía Ortega. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas felicidades, excelente presentación y pues excelente participación y muchas gracias. También de parte de Verónica Patricia, muchos saludos y que la ponencia tiene muchas felicitaciones, Adri. Por parte de María Luisa también, gracias por compartir y por Margarita Almanza. Nos dice Verónica Hernández también que es muy importante la educación del paciente y la familia antes del trasplante renal, así como ya nos los has comentado. Y por parte de Joana Pineda, gracias por la información y que claro que la enfermera pues es un pilar para estos pequeñitos y para el éxito del trasplante. Por parte de Guadalupe García, felicitaciones por la ponencia, excelente ponencia y pues muchas felicitaciones, Adri. Muchas gracias por tu excelente participación.
Gracias, Adrianita. Igual, pues, te cedo también la palabra ahorita, si quieres, dirigirnos unas palabras de tu cierre o algún comentario que nos quieras agregar. Pues gracias por la invitación y pues realmente me da gusto que les haya quedado claro, que les haya quedado este tema, que es de suma importancia y pues sí, nosotras enfermeras pues somos el pilar de los niños. Los niños se acercan más a nosotras y pues una palabra de aliento, darle seguridad a esos niños y a las mamás. Aquí siempre manejamos binomio hijo-mamá, hijo-papá o el trinomio en ocasiones. Y pues es eso, darles confianza para que sea un éxito el trasplante. El trasplante más que nada es la educación, porque es una nueva forma de vivir y pues es educación tanto para los niños como para los papás. Pero pues los niños son muy inteligentes y si nosotras les enseñamos desde el inicio cómo se maneja un trasplante y las complicaciones que puede haber si ellos no llevan a cabo lo que les estamos enseñando, pues va a ser un éxito ese trasplante para esos niños. Sin duda alguna, los niños son unas esponjas y aprenden fácilmente todo lo que nosotros le podamos enseñar. Y como lo acabas de decir, si es verdad, todo eso, dentro del equipo multidisciplinario, la enfermera es una parte muy importante, y ahorita en el parte del transoperatorio, todos los cuidados, las intervenciones que nos acabas de dar como una parte prioritaria, eh, excelente, excelente, y creo que nos dejaste con mucha información. Sí, nos están pidiendo la información, tu presentación por que se las podamos compartir por correo, y pues les quiero comentar que esto se queda grabado en la página de la Sociedad Mexicana de Transplantes. Ahí lo pueden revisar las veces, incluso las presentaciones anteriores que son complementarias a esta, las veces que ustedes así lo quieran revisar. Anita, ¿algún comentario extra más? Tenemos minutos todavía. Sí, otras felicitaciones. Ajá. Y había leído algo por acá. De parte de Francisco Martín, muchas felicitaciones y excelente tema. Sí, igual, Francisco, te comentamos que queda grabada en la página de la CMT. Ahí la puedes revisar, de hecho, esta misma o otras que te sean de interés. Ahí quedan. Entonces, sí son compartidas por medio de la página. ¿Ok? Anita, ¿algún otro comentario de tu parte? Bueno, yo sé que ustedes son compañeras del Hospital Infantil de México. Sí. Las dos pediatras, las dos con amplia experiencia en pediatría. Sí, la verdad es que sí tiene mucho que ver la educación que se le da al niño y a su familiar desde que va a empezar el protocolo de trasplante, para que ellos ya tengan una idea clara, ¿no? De esto que va a pasar con ellos, porque muchas veces, por ejemplo, los adolescentes tienen más problema en esta situación. El estar encerrados, el estar en un área aislada, sí, les causa mucha intriga, les causa mucho problema, porque es 1 o 2 semanas en las cuales no tienen celular, en las cuales no pueden tener una comunicación externa, y eso les llega a causar problema. Entonces, que ellos ya sepan qué es lo que va a pasar y por qué es tan importante que se mantengan en aislamiento, pues los ayuda a que ese injerto se mantenga, porque si nosotras no hacemos ese comentario, no les estamos enseñando, sí llegan a perderlo rápidamente si no tienen esta comunicación, ¿no? También el que ellos mismos conozcan a otros niños y sepan de otros niños su experiencia, los ayuda. Ah, pues él hacía esto, él se cuidaba de esta manera, los ayuda a que le echen más ganas, porque si no, igualmente sus cambios físicos que van a ir teniendo, pues los pueden afectar y muchas veces dejan el medicamento, ¿no? Entonces es muy importante la educación, el conocimiento hacia ellos y hacia sus familiares, para que sepan lo que viene, lo que va a pasar, y que vale la pena cuidarse y mantenerse, pues para que este injerto se mantenga los años que sean necesarios y tengan una mejor calidad de vida, que al final de cuentas pues es el propósito del trasplante, como nos comentaba Adri.
al final de cuentas, pues sigue teniendo una enfermedad renal, pero esta terapia de reemplazo renal que vamos a utilizar, que es el trasplante, pues les va a ayudar a que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? A que es la mejor, la ideal para ellos, y pues que puedan llegar a terminar su escuela, ser adultos, a llevar una vida pues lo mejor que se pueda. Entonces, todo esto, pues, todo el trabajo que hacemos desde el pre hasta ya hasta el final, hasta que ellos se van a casa, pues es muy importante y es de mucha constancia. Es algo muy bonito, la verdad. Sí, muy importante. Pero sí de mucho trabajo. Sí, 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 definitivamente sí. Estamos con cada día más enfermería con más empoderamiento en todas las áreas y definitivamente más trabajo. Sí, así es. Bueno, sí, muchísimas gracias por todo. Dale, Pamela, te quiero comentar, ya tenemos aquí tu correo y pues bueno, nada más para reenviarte tu constancia y también les pido a quien haya tenido algún problema, pues de envío de constancia, nos deje su correo, por favor, en el chat, para poderlo enviar. ¿Sí? Y bueno, también les quiero invitar a la siguiente sesión que va a cerrar este módulo de pediatría. Anita Maldonado nos va a dar el último tema, ¿verdad, Anita? ¿Me podrías recordar, por favor, cuál es el tema con el que cerramos? Es a ver, aquí está. No van a ser las intervenciones de enfermería en el post-trasplante pediátrico. Trasplantado. Okay. Sí. Muy bien, con ese vamos a cerrar el módulo pediátrico. Aquí compartió con nosotros el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces les di tiempo para que por favor nos recordaran sus correos y bueno, creo que son 2 minutos para las 7 y pues finalizamos agradeciendo a todos ustedes su presencia. También está la licenciada Mateo. Clau, ¿tenemos algún comentario por ahí que hayas visualizado, que no dejemos sin... Sí, pues, buenas tardes, maestra. No, la licenciada Ana ya leyó los comentarios y creo que no había ninguna pregunta. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Algún comentario tuyo que quieras hacer de cierre, Clau? Bueno, pues nada más para finalizar esta sesión del capítulo de enfermería en trasplante, agradecemos a la doctora Mara Medeiros Domingos, presidente de la Sociedad Mexicana de Trasplantes AC, a la maestra María Guadalupe Muñoz López, a la licenciada en enfermería Ana Maldonado, a la licenciada en enfermería Zulem Piño Campo y a nuestra excelente ponente, a la enfermera especialista en nefrología Adriana Vázquez Sánchez, por este capítulo de enfermería en trasplantes en el módulo de pediatría. Muchísimas gracias y los esperamos la siguiente sesión con la licenciada Ana Maldonado. Muchísimas gracias, Clau, y buenas noches a todos. Nos vemos la siguiente vez. Gracias. Buenas noches.